Ok, continuamos nuestro estudio y vamos a ver dos cartas de una vez, porque es la misma localidad, Tesalónica. Vamos a considerar el autor, la fecha, la iglesia y la ciudad, la ocasión, el propósito, estructura y temas. El autor, con respecto al autor, las dos epístolas, tanto primera y segunda de Tesalonicenses, afirman la autoría de Pablo. El vocabulario, estilo y teología son paulinos. Si no fuera el autor de estos escritos, sería difícil explicar la razón por tantos elementos paulinos. Y si no, ¿por qué alguien escribiría cartas como estas implicando que venían de Pablo? La afirmación de las epístolas y la evidencia obvia de autoría paulina debería ser aceptadas como ciertas. Sin embargo, hay objeciones. Hay quienes dicen que la primera carta de Tesalonicenses no fue escrita por Pablo, y eso lo encontramos en la escuela alemana. Bauer desafió la autoría de la primera de Tesalonicenses y básicamente dice que no hay un énfasis doctrinal, porque por ejemplo si vemos en Romanos hay un gran énfasis doctrinal, en Gálatas hay un gran énfasis doctrinal, lo vimos con la justificación, pero dice Bauer, aquí no vemos tanta énfasis doctrinal. Sin embargo, Bauer nos está considerando que la escatología es un tema doctrinal, y la escatología se toca mucho en esta carta, así que el argumento de Bauer se cae por su propio peso. Hay una objeción para segunda Tesalonicenses. Igualmente, los críticos cuestionan que en primera Tesalonicenses se habla de una escatología inminente, así, rápida, mientras que en segunda Tesalonicenses hay una descripción de la escatología, de que antes de la inminencia, antes de que Cristo venga, primero va a aparecer la apostasía y después el hombre de pecado o el hombre de iniquidad. ¿Cuál es el argumento de ellos? ¿Cómo se le rebate? Simplemente, Pablo, cuando escribe primera Tesalonicenses, él no tiene la idea de sistematizar la doctrina de la escatología. Pablo simplemente él aborda el tema del cual tienen dudas la iglesia. Igualmente lo hace en segunda Tesalonicenses, son ocasionales. Él no busca sistematizar la escatología, simplemente. Así que esos argumentos se caen muy fácil. Las declaraciones de Pablo en primera Tesalonicenses fueron motivadas por entendimiento acerca de aquellos que participaron en el regreso de Cristo. Recuerda que Pablo les escribe sobre la resurrección. ¿Quiénes van a resucitar primero? Porque ellos estaban sufriendo la muerte. Las enseñanzas de segunda Tesalonicenses fueron motivadas por aquellos que creían que el día de Cristo ya había ocurrido. En la segunda carta de los Tesalonicenses había ese problema, que decía que ya el día había venido. Entonces Pablo dice que no, el día no ha llegado, primero tiene que venir la apostasía, primero tiene que venir el hombre de pecado antes de que el día del Señor venga. Entonces esos problemas Pablo los aborda en esas cartas. La fecha. La estadía de Pablo en Corinto puede fecharse por la ayuda de las inscripciones de Delfos, que brindan información en cuanto a los servicios del procónsul Galión. Galión probablemente asumió su puesto en el verano del año 51 y permaneció hasta el verano 52. Recuerden que Pablo fue llevado en Hechos 18 ante el procónsul en Corinto, ¿recuerdan? Entonces Pablo, sabemos que Pablo estuvo en esa fecha y Pablo de ahí escribió la carta en Corinto. Así que durante esos 18 meses Pablo escribió la carta a Tesalonicenses. Eso tienen que conocer bien Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que cuando Pablo llega a Tesalonicenses, a Tesalónica, se acuerdan que hay un alboroto y que luego tienen que huir a Berea? ¿Se acuerdan? Porque los judíos los querían matar. Por el éxito de su ministerio. El éxito del ministerio en Tesalónica. Los judíos hacen un alboroto, se llevan a Jasón. ¿Se acuerdan que lo arrestan a él y arrestan a Jasón, que es el que les daba el hospedaje?
Jasón paga una fianza, los dejan salir, pero el pueblo es agitado por los judíos y gentiles para matar a Pablo. Pablo huye a Berea, en Berea va a las sinagogas y dice la escritura que estos eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban la escritura todos los días para ver si era cierto. Después en Berea, que está cerca de Tesalónica, los judíos van a Berea, se dan cuenta que están en Berea, hacen un alboroto y ellos tienen que huir. ¿Se acuerdan? Huyen y Pablo es llevado a Atenas. ¿Se acuerdan? Pablo es llevado a Atenas y Pablo a los que llevan a Pablo a Atenas les manda a decir: dígale a Timoteo y a Silas que me alcancen, que vayan detrás de mí, porque él fue solo con una gente. La gente lo llevó hasta Atenas nada más. Después Pablo en Atenas, él ve la idolatría y Pablo empieza a predicar en el mercado. Y la gente escucha a Pablo predicar en el mercado, entonces la gente dice: ¿qué es esto? Es un nuevo Dios. Entonces lo llevan al Areópago. Y Pablo en el Areópago era importante, o el monte de Mercurio. Este lugar es importante, ahí se daban las discusiones más grandes. Entonces Pablo empieza a predicar. Él dice: en todo veo que soy religiosos, que incluso tienen a una estatua del Dios no conocido. El Dios no conocido. Y Pablo dice: a este Dios no conocido es que les predico. Y lo empieza a predicar hasta que llega la resurrección. Entonces la gente dice: ¿qué es? Sobre todo para los griegos, ¿qué resurrección? ¿Verdad? El cuerpo, ellos no querían la resurrección. Entonces lo ven con burla, muchos se burlan. Sin embargo, varios creen, entre ellos está Damaris y no me acuerdo otro. Pero varios creen, de todo el montón, solo varios creen, y ya se empieza a formar una iglesia, ¿verdad? Con ellos. Después Pablo viaja a Corinto. En Corinto conoce, ¿se acuerdan a quién? Una pareja, esposos. Sí, Priscila y Aquila. En Corinto conocen a Priscila y Aquila. Ellos venían huyendo de Roma porque Claudio mandó a sacar a todos los judíos. Ahí nos da una fecha. Tenemos una fecha también. Tenemos a Claudio, que estaba gobernando en Roma, y tenemos al procónsul de Corinto, que se llama Galión. Pablo es llevado ante el procónsul acusándole de ser de anunciar a otro rey que no es César, a Jesucristo. Y Galión dice: eso son cosas religiosas, no me meto en eso, allá con ustedes, resuelvan ustedes los judíos. Entonces ya sabemos que Pablo escribió durante ese tiempo en Corinto. Ok, la ciudad de Tesalónica. La ciudad fue fundada en el año 315 a.C. por Casandro, un general de Alejandro Magno. Nombró la ciudad en honor a su esposa Tesalónica, hija de Felipe de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. La ciudad estaba ubicada en un puerto, en una bahía, lo cual contribuyó a su crecimiento económico. Había una comunidad enorme también de judíos. Por eso había muchas sinagogas, había una gran comunidad de judíos. Y en el tiempo de Pablo había como 200,000 habitantes. En la Grecia moderna, la ciudad se llama Salónica. Aquí está, Tesalónica, allá está. Berea, recuerda lo que yo les dije, que desde Berea, que Pablo de Tesalonicense fue a Berea, ¿verdad? Y de Berea fue a Atenas, y de Atenas a Corinto. Mientras tanto, cuando Pablo fue a Atenas, aquí estaban Silas y Timoteo. ¿Recuerdan? Ok. Esa es la tesalonicense de hoy. Tienen que ir de misionero ahí hoy. Todos. Ok. Esto fue lo que yo les mencioné. Eso fue lo que ocurrió durante el segundo viaje. Lucas, Pablo, Timoteo y Silas visitaron por primera vez Europa. Pablo empezó el ministerio de la sinagoga, fue lo que yo les mencioné. Y Pablo estuvo en la ciudad, algunos dicen que por varios tiempos, que está Lightfoot, dice, alega que Pablo estuvo en Tesalónica más de 3 sábados, porque Hechos dice que estuvo durante 3 sábados en las sinagogas, ¿verdad? Hechos. Pero también luego Lucas dice que por algún tiempo
sea, Lucas algunas veces da fecha, da 1 año, 2 años o 18 meses, y a veces dice algún tiempo. Y ese tiempo no sabemos si fue 1 mes o si fue no sabemos cuánto fue. Pero lo que sí sabemos es que estuvo más de 3 sábados. ¿Y por qué lo sabemos? Por el gran número de convertidos gentiles en la ciudad. También sabemos porque Pablo trabajó en la ciudad de Tesalónica haciendo tiendas. Y también Pablo recibió ayuda de los filipenses mientras él estaba en Tesalónica. Así que sabemos que tuvo más de 3 sábados. Y eso no nos quita ningún problema. Más bien nos ayuda a entender por qué los tesalonicenses tenían un buen entendimiento de la escatología. Que no fue suficiente, probablemente Pablo no tuvo suficiente tiempo de decirles todos los temas escatológicos por la persecución que obligó a Pablo a huir a Berea. Ok, la primera carta a Tesalonicenses. Lo que yo les mencioné, cuando Pablo fue llevado a Atenas, Pablo les dijo a los que lo llevaran que les dijera a Timoteo y a Silas que lo alcanzaran. Una vez que lo encuentran en Corinto, Pablo los manda otra vez de viaje. Manda a Pablo a Macedonia, manda a Timoteo a Pablo los envió a trabajar allí. Luego ellos se reunieron en Corinto y Timoteo le trajo un informe favorable al crecimiento de los creyentes en fe y en amor. Timoteo puede también haber llevado una carta pidiendo instrucciones de Pablo sobre varios asuntos, pero no tenemos manera de probar la sugerencia después de recibir la información en cuanto a la iglesia. Pablo lo que hizo fue, cuando Timoteo y Silas fueron con Pablo los mandó de vuelta. Cuando recuerda, Pablo fue a Atenas y luego fue a Corinto. Luego Silas y Timoteo los alcanza y luego Pablo de una vez les dice: devuélvanse, vayan otra vez a ver cómo están. Timoteo va a Tesalónica y trae un informe a Pablo. Entonces Pablo escribe la primera carta. Esta primera carta, Pablo quería animar a los creyentes mientras estaban en una intensa persecución, tal como leemos en 1 Tesalonicenses 2, 14, 3, 1, 4. También respondió a la crítica en contra de su motivación en el servicio cristiano, explicando cómo había llevado a cabo su ministerio en Tesalónica. La presencia de bajos patrones morales en Tesalónica llevó a Pablo también a explicar los modelos cristianos para la moralidad sexual. La muerte de algunos miembros de la congregación les llevó a preguntar cómo podían participar de la futura venida del Señor, y Pablo respondió a estos interrogantes. La iglesia necesitaba enseñanza en cuanto a un uso sano de los dones espirituales. Ahí vemos las referencias. La estructura de la primera carta: hay un saludo, como en todas las cartas de Pablo, y aquí viene una gratitud por la conversión de los tesalonicenses, por la transformación moral de los tesalonicenses del 1, 2 al 5, la paciencia en el sufrimiento de los tesalonicenses del 1 al 6, el modelo espiritual brindado por los tesalonicenses del 1 al 7, que Pablo incluso dice que se escucha la fama hasta en otros lugares, ¿verdad? Sí, es increíble esa acción de gracias, ¿verdad? Ese testimonio de los tesalonicenses, ¿verdad? Claro, que Pablo dice que no como palabras, porque él es conocida de todos ese comportamiento. Luego Pablo explica los motivos de la acción de las acciones de Pablo y un estímulo ofrecido por Pablo. En la cuarta parte tenemos la relación de Pablo con los tesalonicenses: gratitud por su paciencia en la persecución, el deseo intenso de volver a verlos. Pablo quería ir a verlos, pero no podía, él estaba en Corinto, él estaba trabajando. Incluso Jesús le habló a Pablo en Corinto, leemos Hechos. Estando en Corinto, Dios le dijo que no temas hablar, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¿De acuerdo?
La preocupación por la estabilidad de ellos al enfrentar dificultades, el estímulo de la fe durante las dificultades, oración por su crecimiento espiritual. En el punto 5, la respuesta a los problemas entre los tesalonicenses, necesidad de mantener la pureza sexual, demostración de amor fraternal, mantener hábitos diligentes, preocupación por los creyentes muertos antes de la parusia, que es la venida de Cristo, preparación moral para el regreso del Señor, estar listos para el Señor, demostración de respeto, gozo y discernimiento. Y la conclusión, que Dios los santifique por completo para su venida. Oren por nosotros, saludos, besos, lean esta carta, gracias sea con ustedes. Así termina la primera carta. Temas en la primera carta de Tesalonicenses. ¿Cuáles son los temas centrales o los temas que se notan en la primera carta? Primero, la integridad de Pablo y su ternura por ellos. Incluso Pablo, que dice que él es una nodriza, él dice que es una nodriza para ellos, ¿recuerdan? Primera carta. En la segunda carta dice que es un padre, hay una diferencia. La santidad de la sexualidad, Pablo dice que se aparte todo aquel que invoque al Señor. El amor, el trabajo, el Espíritu Santo y la escatología son los temas en la primera carta. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Antes de entrar a la segunda. Tienen demasiado sueño. La segunda carta. En esta carta no ocurre como en la primera carta. En la primera carta sabemos que Pablo mandó a Timoteo a Tesalónica, y Pablo y Timoteo regresó con un informe, y de ese informe nace la primera carta. La segunda carta no lo sabemos, no tenemos esa referencia, pero lo que sí sabemos por la misma carta de segunda Tesalonicenses es que había rumores de problemas en la iglesia de Tesalonicenses. Pablo incluso dice en capítulo 3:11 que aparentemente han sabido de un intento de promover una cierta línea de enseñanza respecto al regreso del Señor por medio del uso de una carta supuestamente suya. Incluso habían un poco tiempo de que la primera carta había sido escrita, ya circulaba una carta falsa de que supuestamente ha sido Pablo el que la escribió. Entonces estos acontecimientos que llegan a Pablo, no sabemos cómo llegó, seguro alguien se lo contó, quién sabe cómo fue, no se nos dice, no se nos menciona, pero hace que Pablo escriba la segunda carta de los Tesalonicenses. Y en la segunda carta encontramos el propósito. ¿Cuál fue el propósito en la segunda carta? Animar a los creyentes perseguidos. Su fe ha crecido, pero la persecución sigue. Exhortar a los tesalonicenses a que sean constantes y trabajen para ganarse la vida. ¿Se acuerdan? El que no trabaja, no coma. Corregir un malentendido acerca de la venida del Señor. Y en esta carta Pablo no defiende. No se defiende como en la primera carta. Él defiende su comportamiento con los tesalonicenses, que en ningún momento fue carga, sino que fue ejemplo, trabajando. ¿Tiene algo? Sí. Bueno, ahora que a propósito, lo que mencionaste ahorita será el motivo por el cual es tan escatológica. ¿Verdad? Que mandaba una carta o rumores en esa época de la venida del Señor. Puede ser que algunos decían que era pronto, otros que después. Entonces, tal vez ahí fue en la primera carta el problema fue que ya habían muertes. Ya habían en la ciudad de Tesalónica, había muertos, había personas que estaban muriendo. Tal vez por la misma persecución habían sido asesinados, o tal vez por alguna enfermedad, no sabemos. Pero yo me inclino por la persecución, porque ahí se menciona mucho que Pablo, incluso estando Pablo en Tesalónica, tuvo que huir porque lo querían matar.
y probablemente los mismos judíos la emprendieron contra los cristianos. Entonces, en eso del dolor de la muerte, Pablo les anima, les dice que los que mueren en Cristo más bien van a resucitar primero. Ellos son los que resucitan primero, y luego los que estamos vivos seremos arrebatados en el cielo junto con ellos para estar con Cristo para siempre. Entonces, en la primera carta, Pablo les anima a los que están sufriendo por causa de familiares muertos. En la segunda carta, ya circula un tiempo entre la primera y la segunda, un tiempo muy corto. Algunos dicen que 6 meses o 3 meses más o menos. Entre la primera y la segunda carta fueron muy cercanas. Pero cuando Pablo escribe la segunda carta, ya había una enseñanza falsa de que el día del Señor ya había llegado, de que ya había llegado el día del Señor y que todos nos quedamos aquí. Entonces Pablo corrige esa idea falsa que circulaba, y que incluso circulaba por medio de una carta que Pablo no escribió. Pablo no escribió esa carta que circulaba, esa carta falsa. Y Pablo corrige ese problema diciéndoles que la venida del Señor, antes de la venida del Señor, tiene que venir la apostasía y el hombre de pecado. Entonces ya Pablo les da otra forma de escatología, o sea, otras líneas, además de lo que ya les había mencionado, ya les había enseñado mientras él estuvo ahí en Tesalónica. Ok, esta es la estructura de la segunda carta. Hay una preocupación por los tesalonicenses perseguidos. Pablo da una acción de gracias por el crecimiento en la fe y la abundancia del amor. También la certeza del juicio divino sobre los perseguidores de los tesalonicenses. Oración para que se cumpla el propósito de Dios en sus vidas. El regreso de Cristo. Negación de que la venida del Señor ya había acontecido. Niega que ya había acontecido porque muchos dicen que ya había llegado. Y explica los eventos previstos a la venida del Señor. Habla de la rebelión contra Dios. Habla de la manifestación del hombre de iniquidad. Habla del engaño entre los seguidores del hombre de iniquidad. Ahí está en capítulo 2, en versículo 3. Luego viene la cuarta parte, que es una gratitud y oración por los tesalonicenses. Gratitud por la obra de Dios en sus vidas. Oración en favor del continuo ánimo y fortaleza de Dios en sus vidas. Las preocupaciones finales por la iglesia, obediencia y perseverancia de los tesalonicenses. Trabajo disciplinado de parte de los ociosos. Hay gente que no trabaja porque ya, ¿para qué va a trabajar si la venida del Señor ya llegó, verdad? Entonces Pablo dice que no trabaje, que no coma tampoco. Entonces, y la disciplina sensible hacia todos los desobedientes. El tema central de Segunda Tesalonicenses aquí está. El tema se encuentra relacionado con la escatología. 18 de 47 versículos tienen que ver con este tema, la escatología. Buena pregunta. ¿Alguna pregunta para terminar? No, nada más, digamos, esa parte siempre me llama mucho la atención, la parte práctica siempre. Y fíjese qué práctico se vuelve nuestra escatología. Porque de ella tenía una forma de vivir según como vos tengas pensado la escatología. La mala doctrina de la escatología. La mala doctrina de la escatología incluso tiene una forma práctica que se manifiesta en nuestras vidas. Y hay una... Entonces, creo que estas dos cartas nos llevan a que igual es un tema doctrinal que debemos ver y de saber bien bíblicamente cómo está el fin de los tiempos, ¿verdad? Cuál es nuestra posición, dependerá mucho de nuestra vida o de nuestra forma de vivir en la doctrina de la escatología. Ahora,
yo sé que no es un curso doctrinal No. sobre escatología, pero sí lo que quiero llamar la atención es a esto, ¿verdad? Que siempre hay una parte práctica en estas cartas y es que la doctrina se manifiesta en una forma práctica, ese es el asunto. Entonces no nos pueden decir a nosotros que la doctrina es seca, no pueden decir eso, que estudiar solamente doctrina, no hombre, si se ve en todas las cartas, hay una forma práctica en que se vive una mala doctrina o una buena doctrina. Incluso, digamos, aquí estoy siguiendo el orden más cronológico de las cartas. Yo coloqué incluso Gálatas primero que Tesalonicenses, basado en el hecho de que la evidencia apunta de que fue escrita para los Gálatas del sur. Entonces, si fue escrita para los Gálatas del sur, que fue escrita antes del concilio, nos da una fecha de 48, 49. Y esta carta fue escrita en 50 o 51, cuando Pablo está en el segundo viaje misionero, que fue en la época de Galión, ¿recuerda? El procónsul de Corinto. No se ve, mira, es que no se ve. Y yo ¿qué hablas? No se ve. Aquí, para este año, para el año de 50, 51, por ahí se escribe esta carta. Las dos cartas. Hay una diferencia de 6 meses, más o menos. No hay mucha diferencia entre la primera y la segunda, debido a los problemas. Yo estoy siguiendo ese orden. No podemos ser tan, no hay tiempo para ver todo, porque realmente la escatología es bastante extensa. Sí. Hay temas importantes acerca de quién detiene o qué detiene la maldad, ¿verdad? ¿Quién es el que está deteniendo? Porque Pablo dice que cuando se ha quitado lo que está deteniendo, se ha quitado, vendrá la gran persecución, la gran apostasía. Entonces hay un tema, algunos dicen que es el Espíritu Santo, o que ese es el gobierno. El concepto del arrebatamiento también es un concepto que genera divisiones en el mundo evangélico, posiciones diferentes acerca del milenio, si el milenio es literalmente Jesús reinando aquí, o si el milenio, como nosotros lo creemos, ¿verdad? Que el milenio es el presente, o el milenio es el futuro, postmilenialismo. Es bastante extenso como para abarcarlo aquí en una introducción, ¿verdad? Yo solamente les he dado a grandes rasgos lo que contiene las cartas, su contenido, la historia, por qué se generó la carta, cuál fue el motivo, cuáles fueron los temas. Es lo que yo les he dado, porque ya ustedes tienen como el esqueleto, nada más de sentarse y me agradece. Que creo que algo que también es importante, digamos, un poco por lo que opinaba yo una vez estaba hablando con un anciano, literalmente de una iglesia y literalmente de edad también, por las dos cosas. Y él me decía que para él la escatología no era importante, ¿verdad? Porque como no era algo que teníamos una total certeza de lo revelado, pero yo le decía a él que nosotros no podemos, pues, por supuesto hay que tratar el tema, ¿verdad?, con cuidado y todo el asunto, pero que nosotros no podemos agarrar lo que Dios nos ha revelado, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado y hacerlo a un lado, como si tuviera un menor valor, ¿verdad? Es como si los profetas del Antiguo Testamento no hubieran enseñado acerca de las profecías del Mesías y todo ese tipo de cosas, a pesar de que no las entendían de la manera en la que nosotros las podemos ver, ¿verdad? Entonces yo le decía a él que cualquier cosa que salió de la boca de Dios es suficiente como para que nosotros le dediquemos todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Y eso, yo creo que eso pasa un poco con la escatología, que ha sido una doctrina que en ciertos medios, en ciertos círculos, como que tiende a ser despreciada o minimizada. El problema de la escatología, como lo apuntó Lester, va a marcar el cómo vamos a vivir. Por ejemplo, la escatología que tenían los judíos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús iba a llegar o ya estaban llegando, habían diferentes perspectivas. Estaban los celotes, que ellos veían su escatología era revolucionaria, ellos querían conquistar Roma, su idea era que ellos empezaban a luchar contra los romanos y que el Mesías les iba a terminar
de ayudar. Eso era su escatología, y así iban a vivir. Los fariseos, su escatología era de limpieza. Ellos pensaban que guardando perfectamente la ley, el Mesías iba a venir y iba a poner ya por fin todo bien. Luego están los saduceos. Bueno, los saduceos no crean, eran bastante liberales, van a decir. Ellos no crean ni ángeles ni en resurrección, no crean nada. Ellos eran más del mundo, ¿verdad? Ellos solamente, sí, más que todo el mundo, el dinero, porque ellos incluso como trabajaban en el templo, ellos tenían bastantes ingresos, buenos ingresos. Pero la escatología finalmente en el tiempo de Jesús marcaba, hacía que las personas vivieran de una manera distinta, y hoy también nuestra escatología va a marcar cómo vivimos. Si vivimos para el reino de Dios, o si esperamos solamente el arrebatamiento y que por eso no vamos a estudiar o no vamos a trabajar ni vamos a predicar porque ya nos vamos con Cristo y que se destruya, ¿verdad? Que es un poco escapista y que realmente esa mala escatología ha dañado nuestra cultura y muchos jóvenes, yo conozco muchos jóvenes que con ese pensamiento, lamentablemente, que incluso no querían ir a la universidad, no pensaban ir a la universidad porque ellos estaban esperando el arrebatamiento. Y tanta situación que se formula, ¿verdad? Póngale 15, réstele 25, ¿verdad? Y todo, y Cristo viene el otro año, ¿verdad? Y lleva un montón de... sí, es que es interesante, ¿verdad? Cómo hacen unos toques ahí, es muy interesante. Pero eso al fin y al cabo lleva muchas excusas también. Lleva a la iglesia a excusarse. Sí. Lleva a la iglesia a ser escapista, sí, y a no dar una respuesta al mundo. Y ese mismo escapismo lo estamos viendo ahora. ¿Por qué ha crecido tanto el mundo secular o las religiones seculares? ¿Por qué el cristianismo se ha creado? No ha dado una respuesta. Por lo mismo. La iglesia evangélica, al menos la no reformada, no ha dado una respuesta. Y la reformada apenas está como despertando un poco, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Donde el catolicismo es lo que impera. Sabemos que Costa Rica y América Latina es católico. Y lo que es protestante principalmente son de los prosperidad, son de los teologías pentecostales o de otro tipo, que también son escapistas, tienen que ser escapistas. Terminamos. ¿Cuándo terminamos? Nos vemos la próxima semana si Dios quiere.